día nuestro plan hoy es charlar con la gente acá en Montevideo y preguntarles cómo es la situación sobre el tema de agua. Está muy salada, la verdad. Incluso cuando tomo café se siente lo salada que está. Tiene sabor bastante extraño. Tengo que andar comprando bidones, bueno, Acá es un grande problema. Hola gente, Hola. nueva día y nuevo vídeo y hoy estamos en Montevideo y llegamos con el bus para hacer algo muy especial para ustedes. Sí, nuestra idea, nuestro plan hoy es charlar con la gente acá en Montevideo y preguntarles cómo es la situación sobre el tema de agua. Porque en el informativo hasta Alemania llega esta noticia que Montevideo tiene grandes problemas con agua y por eso nosotros queremos saber la realidad, cómo es para la gente y cómo sale el agua de la gente, de la canilla. Entonces vamos a hacer muchas entrevistas hoy y vamos a preguntar cómo es la situación acá en Montevideo. Son las 8:30 y como se puede ver, la calle es casi muy vacío y casi no hay nadie porque yo pienso es domingo y toda la gente está en su cama en este momento y nosotros nos levantamos a las 5 por la mañana para hacer este día y disfrutar de todo el día acá en Montevideo porque claro, no somos muchas veces acá en Montevideo y por eso claro que tenemos que disfrutar todo el día ahora, hoy en Montevideo. Ahora estamos en camino a una feria. ¿Cómo se llama otra vez? Lo olvidé. Yo pienso que se llama Tristán Navaja, no sé si yo lo pronuncio bien. Algo así. Yo espero, sí. Pero escuchamos que es una feria grande. Yo pienso la feria más grande de Montevideo. Y por eso esperamos que ahí vamos a encontrar suficiente gente que quieren charlar con nosotros sobre este tema tan importante y nos van a dar su opinión. Ahora estamos acá en la feria Tristán Navaja y vamos a buscar a la gente para preguntarle. Y claro, también vamos a explorar un poquito la feria. Capaz que hay alguna cosa que hay mucho más barato acá que vamos a comprar para nosotros. Hola. Hola. Muchas gracias para esta mini entrevista. ¿Cómo sale el agua de su canilla ahora en este momento? Sale semisalada con gusto feo. ¿Y es transparente todavía o tiene también un color raro? No es tan transparente como antes. Ya. Sale muy salada, muy salada. ¿Y tiene también un otro color o es transparente todavía? Donde nosotros vivimos, que es un área central, aún es transparente, pero hay otras zonas donde ya tiene un color como un poco más marrón. de mi canilla
transparente por ahora. Yo he visto igual lugares donde ha salido más turbia el agua, Sí, pero por ahora, por suerte, en mi canilla sale transparente. está. ¿Y tiene gusto a cloro, salado? Es depende del día. A veces, pero sí, la mayoría de las veces, la mayoría de los días es bastante salada. Está muy salada, la verdad. Incluso cuando tomo café se siente lo salada que está. ¿Cómo sale el agua de tu canilla? El agua de la canilla sale clara pero muy salada. Se nota el cambio, sin duda. Incluso las griferías están con restos de salistre alrededor de... Sí, y además algunos niños de la escuela están tomando agua salada, aunque no puedan tomarla. El agua, o sea, salinizada, digamos, que tiene mucha sal, con tanto día para mí sale más salada todavía por el gasto de agua en Uruguay, ¿no? Sale salada, efectivamente, es intomable. Mi agua de la canilla sale normal, sin color ni nada, pero tiene sabor bastante extraño. Ya ¿A que sal? A sal, bastante sal, podrido, muchos sabores diferentes. Sé que sabe bastante raro, pero lo que pasa es, como estamos en sequía, el agua queda muy baja, y como queda en baja hace que el agua que salga salada por las canillas y todo eso. ¿Cómo sale el agua de tu canilla acá en Montevideo? Ahora, desde hace una semana más o menos, está saliendo sin tanta sal y sin tanto sabor a cloro. Pero esto se viene dando por las últimas lluvias que subieron los niveles de la represa. Los últimos días había mucha lluvia. Entonces, eso no cambió nada en cómo sale el agua de la canilla. No es que se mejoró ya. No se percibe ningún cambio. No. ¿Cuál diferencia hay una semana antes, cuando no había mucho agua, y ahora que ya hay cambio, cómo estaba antes y cómo está ahora? Bueno, antes el agua salía salada, harto salada, era imposible consumirla y pues actualmente sigue siendo un poco salada, pero ha cambiado. No muy hay muy poco, pero ha cambiado. Desde había mucha lluvia. Sí, de que empezó a caer un poco de lluvia, cambió un poco el agua. No fue mucho, pero sigue saliendo igual salada. Yo sigo sintiendo que está salada, que no ha cambiado mucho. Entonces es tan salada que no lo puedes tomar. No se puede, no está adaptada para el consumo humano. Y tampoco para mate, tampoco si lo cocinas y nada. No, para cocinar y hasta ahí. No, hace un tiempo no, y no solo nosotros, por ejemplo, tenemos un gato y el gato duró un poco más tiempo con el agua de la canilla, hasta que ya empezamos a darnos cuenta de que capaz le estaba haciendo daño, entonces decidimos no darle más agua y también le damos a él agua de bidón que hay que comprar. Tengo que andar comprando bidones, bueno, más que comprar, por suerte tengo mi hija acá que me manda de allá de Rivera, del pueblo donde yo soy, la ciudad donde yo soy. Y después para cocinar, también trato de usar poco, porque tampoco es muy conveniente cocinar con el agua de la canilla, pero me las arreglo igual. Tú en personal no usas el agua en momento no para mucho, para tomar así no, pero para café sí, por ejemplo. Sí, para tomar mate sí la uso y para cocinar. Bueno, para el mate sí, porque tomo mucho mate, pero no. A los perros les doy agua de bidón, nosotros tomamos agua de bidón. Pero ahora ya no se puede usar porque sentís el gusto salado en el mate. Sí. Hay gente que de última le pone cáscara de limón, jengibre o cáscara de naranja, pero no, ya no Para puedes usarlo igual. Claro, para usarlo igual, pero no, ahora ya no se puede. Pero para tomar así no compras bidones. Sí, porque si no se me reseca mucho, siento como que está muy reseco mis labios y la piel. Sí. Entonces creo que es necesario comprar agua que sí sea potable. ¿Ahora no tomas el agua de canilla? No, yo tomo de canilla, yo tomo de bidón y de botella así, litros. No. Tanto por recomendaciones de algunos expertos que aconsejaban no tomarlas, como también por el gusto. Simplemente el gusto no es tan bueno y está. Y entonces tú tendrías que comprarte bidones. ¿Cuántos más o menos compraste y cuánto más te salió la semana? Porque es un costo extra, claro. Sí, es un añadido que se le hace al bolsillo, pero bueno, los precios varían.
Yo compraba agua de 2 litros Salud, sigo comprando en 50 pesos, que está por un almacén cerca de donde vivo. Entonces no estaba tanto gasto para ti. No representaba un gasto muy significativo y mucho mejor desde que el presidente eliminó los impuestos Sí. al agua. Entonces el costo final se redujo bastante. Una medida buenísima porque, bueno, ayuda a paliar un poco el tema del costo final. Como gasto extra son más o menos unos, en el caso nuestro, unos $10 semanales más o menos. Y en mi caso se compra entre 1 y 2 bidones por semana. ¿Y cuánto estaba tu gasto más o menos la semana para comprar agua? Porque a veces es pesado si no ganas mucho. Sí, ¿verdad? claro, si uno no gana mucho se complica comprar. Sí. Por lo menos yo compré hace unos días 6 bidones de agua y me cobraron 300 pesos. Sí, entonces eso obviamente que... Obviamente incrementa el gasto, claro, Sí. incrementa porque es un gasto que usted no contaba con él. Sí. Ahora por suerte sacaron los impuestos, el IVA del agua, ya era hora, así que el agua sale más barata. Y nada, yo consumo, ponele que un bidón de agua por semana, no te diría, por semana y medio, por ahí. ¿Y cuántos bidones precisas tú en la semana? ¿Cuánto Yo sale en realidad extra? mucha agua no tomo y como tal, lo paga mi madre, no sé mucho cuánto sale, pero sé que barato no es un Sí. gasto bastante grande y más a la semana, es como que se extiende. Es un gasto extra que se hace de más o menos un bidón por semana o un poco más. Y 5 bidones más o menos por semana, cuando están ellos bastante más. No sé, depende, es un costo grande. Son algo como 500, 600 pesos la semana. Sí, por ahí. Entonces sí, obviamente eso para familias que son pobres, que no lo pueden pagar, es un grande problema porque se tienen que comprarse este agua, pero normalmente no pueden, ¿verdad? Totalmente. Sí, yo escuché o yo lo leí, no sé si será verdad, que Uruguay o que Montevideo intenté de ayudar a la gente. Entonces, que han dado agua en bidones a gente que no tiene mucha plata o que están viejos o embarazadas. ¿Usted sabe eso? ¿Lo ha visto? Sí. Sí. Hay una diferencia entre la administración nacional y la administración de la intendencia local de Montevideo y de Canelones, que son los dos departamentos donde está la mayoría de la población de Uruguay. Entonces estas dos administraciones, digamos, han tratado de primero gestionar con recursos propios. Por ejemplo, en Montevideo se han hecho excavaciones para encontrar reservas de agua bajo tierra dentro de Montevideo. Algunas las usan y algunas otras no, porque finalmente es una decisión del gobierno nacional, porque OCE, que es la empresa de agua de acá, es una empresa nacional, no de la ciudad. Sí. Entonces sí hay políticas locales dirigidas hacia el agua, pero no combinan muy bien con el gobierno nacional. ¿Qué piensas? ¿Hay alguna otra cosa que hice Uruguay o que hice Montevideo para ayudar a la gente? No. Bueno, pues en lo personal a mí no porque soy extranjero, pero he escuchado y he oído de otras personas que sí, o sea, el Estado les ha dado, no sé en qué manera, pero les ha dado un dinero para suplementarlo el agua, para que se ayuden. Les da ayudas económicas, pues no a todos, pero sí a la mayoría. Pero visto nunca algo, porque yo también he leído que, por ejemplo, a mujeres preñadas han dado agua o algo así, pero nunca lo has visto. No, nunca lo he visto. He escuchado que dicen que Sí. se dieron para el agua, que le han dado, que le dieron a la cuenta, no sé, un beneficio que les dan Sí. aquí, el MIDES creo que es. Entonces, pues ahí que les llega el dinero, no sé, no lo he visto, porque, Sí. pero sí he escuchado que han dado ayuda. Y antes de esta sequía, de esta crisis que tenemos ahora, ¿usted ha tomado el agua de la canilla? Sí, siempre. Entonces, a partir de ahora, de esta sequía, no se toma más, pero antes estaba mucho mejor. Está buenísima. Sí, sí, antes sí, se tomaba mucho de canilla, sí, bastante. Sí, yo era muy canillero, muy de tomar agua de canilla y bueno, tuve que adaptarme, tuve que empezar a comprar agua. Antes de la sequía, sí. Antes podía abrir el grifo. El agua de Uruguay es muy bien tratada
tiene los procesos de purificación Sí. bastante buenos y podía tomar con total tranquilidad sin ningún problema. ¿Usted tiene alguna idea qué se podría mejorar para que el agua de la tierra sale a llegar a la gente? Pues son políticas estructurales, o sea, no hay un problema y es que, digamos, hubo una sequía que duró más tiempo y fue más intensa de lo que se esperaba. Esto es una cosa que se puede esperar cada vez más, finalmente, porque el cambio climático ha generado eso. O sea, es una realidad con la que contamos hoy. Cuando llueva, lloverá mucho más. Cuando haya sequía, será mucho más seca. Eso es, o sea, ahora es así. Entonces, esto creemos nosotros que tiene que generarse una política estructural que permita que haya un plan B. Había un proyecto para respaldar la reserva de agua de Paso Severino, que es de donde sale el agua para Montevideo, pero el gobierno nacional, al cambiar el gobierno, al entrar una nueva administración, decidió no hacer este proyecto, sino empezar a tratar de implementar otro. No tengo el nivel de conocimiento técnico, pero entiendo que no es por ahí la cosa y que involucra además tomar agua del Río de la Plata, que es justo el agua que ahora sale por las canillas, que es un agua que es entre río y mar, entonces es salada. No, claro, entonces lo que es obviamente sequías van a venir más y más. Uruguay tiene que encontrar maneras de sacar más agua que se puede tomar la gente para que no va a pasar algo como así otra vez. Y generar políticas hacia eso, porque finalmente, por ejemplo, UPM, que es una gran empresa finlandesa que se dedica a hacer pasta de celulosa para papel, consume en un día la misma cantidad de agua que consume toda la población del Uruguay. En un día. Toda la población. Y además no la paga, porque finalmente, tanto como que la reserva está ahí y ellos meten una toma y sacan el agua. Y como esta empresa, hay otras dos, están los servidores de Google, el data center de Google, y está el proyecto de la empresa alemana de oxígeno verde. Entonces, esto lo que va a hacer es, finalmente, usar más unos recursos limitados, porque puede ser muy grande el acuífero guaraní, pero igual se va a acabar, Entonces, si lo que hay es dirigir la política nacional hacia que el agua la aproveche las grandes empresas y no hay una política dirigida hacia que el agua la aproveche la gente. Y sí, usted ya me ha dicho algo ahora antes sobre las fuentes del agua en todo el Uruguay. Capaz que me quiere decir algo, su opinión sobre este tema. Que no se cuidan las aguas superficiales, que se mantienen embalses de represas a perjuicio de UTE para empresas privadas. Vienen empresas del extranjero a explotar recursos como el acuífero guaraní, que ocupa casi el norte de Uruguay, compartido con Argentina, Paraguay y Brasil. Abajo nuestro está el acuífero Raigón, está el acuífero Salto, acuífero Arapey, Chuy, y no sé si me olvido de algún otro. Por ejemplo, el acuífero Raigón, que está acá abajo, que no se trae una cañería de ningún lado. Hay más de 1000 pozos, datos según OCE de internet, Sí. Que se explotan para el agro y no para el consumo humano. Y eso es la grande lástima y no se puede entender, porque si ya tiene tanto agua este lindo país Uruguay, ¿por qué no se usa para la gente, solo para las empresas? Es una cuestión económica, ¿no? Ahora aparece una empresa que va a potabilizar agua del Río de la Plata para consumo humano. Habiendo tanta agua, se usa para fines empresariales, se le facilita ese recurso a empresas que vienen del exterior a buscar ese recurso. Y es un negocio, porque ahora aparece una empresa que va a sacar agua del Río de la Plata para el consumo humano, Sí. con un costo para la población, ¿no? Eso es. Asociado. Entonces, normalmente el agua en la tierra debe ser gratis o normalmente casi no tiene costo y las empresas siempre hacen su plata con eso. Seguro. Uruguay fue el primer país hace 15 años o algo así que declaró el agua un derecho humano fundamental. Era uno de los pocos privilegios que le quedaba al Uruguay, tener agua de la canilla tomable, y ahora lo estamos perdiendo y me parece injusto no hacer nada.
Así que agradezco este espacio y bueno, y que se siga hablando del agua, porque nosotros somos agua, mañana nos van a privatizar a nosotros. Sí. ¿No? No, es verdad, y para mí, yo pienso exactamente igual, es algo que es importante para todo el mundo, Claro. y hay más gente, menos agua, y lo quieren privatizar y todas esas cosas, pero para mí es una grande lástima porque Uruguay normalmente tiene mucho agua natural, de arroyos, abajo de la tierra también. Y eso es que para mí es tan raro porque nosotros vinimos por Uruguay por el tema de agua, porque sabemos que siempre acá va a ser hay suficiente, no se tiene que preocupar. Y eso es lo que yo me pregunto, ¿cómo puede ser que normalmente hay tanto agua acá natural? ¿Por qué no se puede usar? ¿Por qué no llega a la gente? ¿Usted tiene una idea? Y creo que porque la gente no se involucra, porque en cuanto uno se involucra en lo que necesita, puede acceder. Como te digo, los pozos de agua o demás, es como hacernos cargo de lo que necesitamos también. Sí. No vamos a esperar a que justamente todo nos llegue servido a la mesa, ¿no? Entonces, es unirnos en red, hacer comunidad, preguntarnos, hacernos la pregunta, ¿cómo es que no tenemos este acceso? Si está debajo de nosotros circulando. Sí. Entonces, como eso, me parece que es preguntarnos y encontrarnos. Los humanos debemos cuidar el agua que estamos tomando, porque dejamos agua en nuestros vasos y después las tiramos. Sí. Cuando tenemos que tomarnos todas o dejarlas en el refri para que no se gaste. Sí, es verdad. Porque si no la gastamos toda y tenemos que ir a otro país, aprovechar el agua que tiene y después esperar a que llueva acá. Muy buen pensamiento, sí. No, es verdad, el agua es algo muy importante, casi la cosa más importante que precisamos y lo tenemos que cuidar, sí. Y no tirar en el baño y todas esas cosas. Sí. Claro, reciclar el agua del water, por ejemplo, sí. Que es algo que siempre acá se tiró la cañita, así, la cisterna libremente, sí. Bla, bla, bla. Y es como, sí, ¿por qué no reciclar la de la ducha? Sí. Que vaya y usarlo tanque, después, ¿no? Sí. Que eso te alimente esos lugares que sabes que no necesitas ser agua limpia puramente, sí. ¿No? O sea, es verdad. ¿Qué se podría hacer en el país o algo para mejorar esta situación? Porque claro, acá en Uruguay normalmente hay mucha agua, hay muchos arroyos, hay mucha agua en la tierra. ¿Tienes alguna idea que se podría mejorar, capaz? Yo siento que deberíamos delimitarnos mucho más a lo que es ponerle un baño. Al bañarnos no deberíamos de gastar tanta agua. Podríamos bañarnos en menos tiempo y eso reduciría un montón el gasto de litros de agua. Lo mismo el tirar la cisterna, que antes era muy común que se tiraba la cisterna con agua potable. Y eso me parece que no tiene que suceder más. Y creo que también sería importante que a la hora de lavar la cocina, que usemos jabones que no contaminen tanto el agua, porque todo el tiempo, con lo que estamos haciendo, se contamina el agua. Sí. Entonces creo que deberíamos de buscar formas de parar de contaminarla. Sí, pensar más económicamente y más en el futuro, obviamente, porque capaz que Uruguay podría tener un problema así otra vez. Y estos pensamientos son muy buenos, en mi opinión, de pensar más en qué se gasta el agua, porque claro, como tú has dicho, se tira con la cisterna y acá no se tiene agua que se puede tomar, eso es una lástima. Claro. Muchas gracias. ¿Quieres saludar a alguien o decir algunas palabras? Muchas gracias. Les deseo que a todos los humanos sean felices. Muchas gracias. Ahora son las 4 y poquito y recién llegamos al terminal, acá Tres Cruces otra vez para andar a la casa y tenemos que decir que estaba muy fuerte, muy estresado para nosotros, porque no pensamos que era re difícil acá de hacer entrevistas también, porque fuimos a la feria acá para entrevistar a mucha gente,
porque nos dijeron, claro, que acá en Montevideo hay mucha gente y por eso pensamos que vamos a encontrar mucha gente para preguntarles, pero parece que mucha gente no quiere estar enfrente de la cámara, pero sí, llegamos acá y lo hicimos y preguntamos a mucha gente y por eso estamos muy felices que otra vez lo conseguimos y por eso hicimos un cartel para tener la atención de la gente y hicimos eso para que la gente habla con nosotras y también con este cartel. Fue muy difícil, pero sí, mucha gente nos ha visto y mucha gente habló sobre nosotras, pero sí, es como así. Y ahora, antes que vamos a subir al bus, queremos decir a ustedes que pensamos del día hoy y también de que la gente nos cuenta, porque claro, para nosotros fue un video para saber más de la situación acá y sí, por eso hicimos este video y ahora sabemos más. Sí. Lo que pasa es que toda la gente que preguntamos nos han dicho que la calidad del agua que sale ahora es muy, muy, muy mal, que es muy salado, que no se puede tomarlo así. Entonces, toda la gente no toman más el agua de la canilla como sale. Sí. Algunos nos dijeron que sí, todavía preparan su mate, pero muy poca gente. Casi todos solo lo usan para bañarse y las otras cosas, pero no más para tomar. El tema es que por eso toda la gente tiene que comprarse bidones de agua. ¿Eso vale? Sí, el tema está. Si estás una persona solo, está bien, más o menos no es tanto, pero una familia que capaz que no tiene tanta plata, yo me lo imagino muy difícil de pagar este agua, porque si vamos a realidad, el agua es necesario y la gente es tan obligatorio de comprarse los bidones porque no lo pueden tomar como sale de canilla. Sí, eso es un problema en nuestra opinión. Alguna gente nos dijeron que ya se mejoró un poquito el agua después de la lluvia, algunos otros no tienen la misma opinión, entonces eso no sabemos exactamente, pero ojalá que se va a mejorar rápido. Y también algunos compartieron con nosotros nuestra opinión, qué piensan que se podría hacer mejor. Lo que para nosotros es todavía muy sorprendido que Uruguay tiene tanto agua abajo de la tierra, tantas reservas que no se usan. Sí. Y sí, la gente confirmaron nuestra opinión o lo que pensamos, que por desgracia se usa casi todo o mucho de este agua que hay solo para las empresas que tienen que trabajar con agua y por eso no da suficiente para la gente. Y así no debe ser, la gente son lo más relevante que hay. Y sí, ojalá que van a cambiar eso, ojalá que van a encontrar nuevas posibilidades, oportunidades. Deja ser seguro que toda la gente en Montevideo van a tener su agua de la canilla potable, porque puede ser que van a venir más sequías los próximos años. Gracias por ser parte de este video, a las personas especialmente que hicieron este video con nosotras y sí, ahora vamos a subir al bus y sí, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, chao.